hermanos, buenas tardes, Dios les bendice. Vamos a continuar con nuestros temas de los miércoles. Les mando un fuerte abrazo, esperando que se encuentren bien, que estén bien bendecidos ustedes y cada uno de su familia. Y antes de comenzar, quiero que hagamos una oración, por favor. Inclinamos nuestro rostro. Padre bendito, gracias te damos en esta tarde. Gracias porque nos permites un día más de vida. Gracias porque a pesar de todas estas dificultades, Señor, tú nunca te apartas de nosotros. Tú siempre estás al pendiente de tus hijos. Queremos darte toda la gloria, la honra y la alabanza, bendito Padre, en esta tarde. Agradecerte porque cuidas de tu pueblo, Señor. En esta tarde queremos pedirte por todos mis hermanos varones, Señor, que se encuentren en dificultad, que se encuentren en tribulación, que se encuentren carentes de salud, bendito Padre. Los ponemos en tus manos en esta tarde queriéndole o pidiéndote, Señor, que tú los restaures, Señor, que tengas a bien entrar en su cuerpo enfermo, bendito Padre, y que les des esa pronta recuperación. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por todos los integrantes, Señor, de esta congregación, la Divina Trinidad. Los ponemos en tus manos, Señor. Bendice a cada uno de los integrantes, de los hermanos y de sus familias. Gracias por sus vidas, Señor. Y en esta tarde queremos pedirte perdón porque seguimos ofendiéndote con nuestros pecados, Señor. Queremos ponernos a cuentas contigo y decirte que perdone nuestras iniquidades, Señor. Gracias, bendito Padre, porque nos tienes paciencia, nos tienes mucho amor a pesar de todo, bendito Dios. También te quiero dar las gracias por esta nación, por nuestro querido México, que lo mantenga, Señor, de pie, que le dé sabiduría a su gobernante, a nuestro presidente, para que pueda llevar a buen puerto esta pandemia que se llevó a nivel mundial, bendito Padre. Lo ponemos en tus manos y en este momento oramos por él para que le des la sabiduría, para que le des la fortaleza, Señor, que necesita en estos momentos para sacar a flote este país. También ponemos en tus manos a todos los países del mundo, Señor, que igual están sufriendo los estragos de esta pandemia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con nuestros temas y el tema de hoy va a ser no iracundo. No iracundo. Y para esto los invito a que vayamos a nuestra base, a nuestro texto base, que es Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo del 5 al 7. ¿Ya lo tienen? Decimos amén, amén, gloria a Dios. Dice la palabra así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Palabra de Dios. No iracundo. Y la palabra iracundo significa enojarse enseguida. Enojarse enseguida. Eso es lo que significa esta palabra iracundo. Vamos a Proverbios 14, 17. Proverbios 14, 17. Y la palabra nos enseña lo siguiente. Dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Esta palabra de
de locuras, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando nos enojamos muy fácil, tenemos una justificación o un pretexto y decimos, pues yo soy así. Y cuando me enojo, ya no sé ni lo que hago, pierdo el control. Es que yo cuando me enojo me transformo. Pero aquí viene el problema, que cuando tú te enojas muy fácilmente y pierdes ese control, ahí llega en ti ese hombre perverso que dice aquí en Proverbios que será aborrecido. Y un hombre perverso se deleita con la maldad, se deleita haciendo daño a los demás. Cree que con el simple hecho de ser, en este caso, padre de familia o cabeza de hogar, y cuando se enoja o se enfada, tiene el derecho de insultar, tiene el derecho de sobajar a la esposa, a los hijos, a los hermanos. Entonces, el proverbio nos invita a esto. Dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Y cuántas locuras no recordamos desde el momento en que los que son casados, desde el momento en que se casaron hasta el día de hoy? ¿Cuántas locuras no han cometido? Y a pesar de que los que no somos casados, también hemos cometido muchas locuras. ¿Por qué? Por el enojo, por el enfado. ¿Por qué? Porque el perverso, el hombre perverso, el que se enoja muy fácilmente, el que es iracundo, no tiene el poder de Dios para dominarse. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene dominio propio, sino que tiene su demonio propio, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, hermanos, será lo mismo enojo que ira. Si lo vemos en un sentido amplio, podríamos decir que ira y enojo son sinónimos, pero si ya lo vemos en un sentido más estrecho, existe una diferencia de grado. Y aquí podemos poner un ejemplo como de primero, nada más para ejemplificar, primero, segundo y tercer grado. Hay quienes se enojan, son enojones de primer grado, otros son de segundo grado y otros son de tercer grado. Los que son de primer grado, pues son los que coloquialmente les decimos que son de mecha corta. Y ahí están los que son de segundo grado, tardan más en enojarse, y los de tercer grado, pues muchísimo más tardan para enojarse. Entonces, el enojo es la antítesis de la persona mansa, o sea, lo contrario de la persona mansa. ¿Y cómo es una persona mansa? Pues es dócil, tranquila y no actúa con agresividad. Y de acuerdo a esto, pues no podemos vivir sin enojarnos, porque es una emoción natural que Dios la creó, así como la alegría, así como la tristeza, ¿verdad? Hay momentos que estamos muy alegres, hay momentos en que estamos tristes, como en estos momentos a lo mejor tenemos a un familiar enfermo, nos entristece no poder salir, ¿verdad? Pero son sentimientos, igual el llorar, igual el enojarse, son sentimientos que por naturaleza los tenemos, fueron puestos por Dios, pero debemos de tener cuidado que ese enojo no nos domine, no nos domine, porque que no nos domine o que no nos controle, más bien, no nos debe de controlar. En esta vida que vivimos, no podemos depender de nuestros sentimientos, no nos puede durar toda la vida, ni la tristeza, ni el lloro, ni el enojo. Debemos de cuidar, hermanos, de vivir una vida con dominio propio, sin que esos sentimientos controlen totalmente nuestra vida. Entonces, vamos a nuestra lectura que en este momento vamos a desarrollar, y es Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Acompáñeme, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Efesios capítulo 4,
26 y 27. Dice la palabra así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esta es la versión Reina Valera. Se los voy a leer en versión Nueva Traducción Viviente. Me gusta porque aclara un poquito más el significado. Dice la palabra así. En traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: además, no pequen al dejar, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. También tenemos la versión La Biblia Misionera, y aquí me gusta un poco más como dice. Dice así: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. ¿Qué pasa si el enojo me controla, hermanos? Voy a pecar, y eso es lo que ahorita vamos a desarrollar más poco a poco. Amén. Entonces, acuérdense, si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Amén, gloria a Dios. Y dice la primera palabra en Efesios 4:26, airaos. ¿Qué quiere decir airaos? Entonces, si el enojo es un sentimiento que todo ser humano en algún momento de su vida hace uso de él, cabe la pregunta aquí, hermanos: ¿es válido enojarnos? Porque dice ahí, Pablo dice, airaos. O sea, no está negando, no está diciendo que está prohibido enojarnos, sino dice, si se enojan, no pequen. Pero ahorita vamos a ver si se enojan. Entonces, ¿es válido enojarnos? Sí, porque somos seres humanos con sentimientos, pero tenemos también que estar conscientes que esa ira incontrolable daña tanto a la persona que lo siente, que lo experimenta, como a quienes los rodean. En este caso, pues a los familiares, ¿verdad? Si estás en el hogar, a tus compañeros de trabajo, a tus subordinados, a tus trabajadores si eres patrón. Entonces, si te enojas, no envenenas tu cuerpo solamente, ¿verdad? A tal grado, o no lo envenenas más bien a tal grado de no tener o de no sufrir ningún daño. Vas a sufrir un daño porque todo ese veneno que tú le ingresas a tu cuerpo a través de ese enojo incontrolado, pues se va a traducir en problemas de salud. En este caso, gastritis, hipertensión, problemas de parálisis facial. Yo he visto muchos conocidos que por un enojo tan intenso, tan fuerte, se les va la boca de lado, y eso se llama parálisis facial. También trae problemas en tu matrimonio. Muchas veces en esa ira no controlada insultamos a la esposa, insultamos a los hijos, y es el daño tan fuerte que se les provoca que después es muy difícil subsanar, es muy difícil que ese sentimiento sea borrado del corazón de la esposa, de los hijos. A pesar que ella nos perdone o los hijos nos perdone, siempre queda cierto resentimiento, cierta dosis de resentimiento en sus corazones. Amén. Porque en Proverbios, capítulo 29, versículo 22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. ¿Sí? Muchas veces peca. Yo conocí a un varón que cuando se enfurecía rompía lo que se le presentaba enfrente, sin importar que estuviera su madre, su esposa, algún hermano. Él era tanta la ira que agarraba a puñetazos los cristales de las ventanas. Una vez rompió una mesa de cristal, la rompió, se cortó, hasta el hospital lo llevaron. Ya cuando se le pasó, lo curaron, le vendaron las manos por el sangrado que había tenido,
Porque sí es cierto, muchas veces ese furioso peca. Y esto estamos hablando nada más del daño material. Hay veces que se llega a más, al grado a veces también de matar, como vamos a ver más adelante, de asesinar. Y ustedes se preguntarán, ¿Jesús también se enojó? En Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, podemos ver que Jesús se enojó y eso es correcto. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 2, versículo del 13 al 17. Evangelio de Juan capítulo 2, versículos del 13 al 17. Jesús purifica el templo. Dice la palabra así. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Amén, gloria a Dios. Efectivamente, Jesús se enojó al ver lo que hacían los fariseos con la casa de su padre. Le entró el celo por el amor a su padre. Pero aquí hay un pequeño detalle. Alguna vez me tocó que alguien me hiciera esta pregunta. Dice, ok, Jesús se enojó, pero entonces Jesús pecó. Y yo le dije, ¿cómo que Jesús pecó? Sí, en Mateo 5:22, vamos al Evangelio de Mateo 5:22, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 22, dice la palabra así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dicen, aquí dice bien claro el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. ¡Wow! Será culpado de juicio. Aquí dice bien claro, ¿verdad? Pero entonces hay una aclaración aquí. Lo que pasa aquí que es un problema de traducción aquí en la Reina Valera. Y como todas las versiones, ¿verdad? Todas tienen su dosis de problemas de traducción. Y no es la excepción la Reina Valera. Porque si vamos nosotros a las versiones Reina Valera 1909 o la antigua versión de Cipriano de Valera 1602, leemos así. Fíjense, pongan atención, apunten hermanos la cita bíblica y las versiones. Reina Valera 1909 y la antigua versión de Cipriano de Valera 1602. Dice Mateo 5:22 así en esta versión, dice: yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin causa con su hermano estará expuesto a juicio. Aquí ya aclara, sin causa. Dice, yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin causa con su hermano estará expuesto a juicio. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo en la lectura de Juan capítulo 2 del 13 al 17 nos aclara. Dice, el enojo puede ser bueno o malo dependiendo de su motivo y propósito. O sea que Jesús pecó no, porque él, el celo de su amor por el Padre lo obligó a hacer eso, a purificar el templo, porque estaba
convertido en una cueva de ladrones. Entonces, tuvo motivo y tuvo un buen motivo y un buen propósito para hacerlo. Si este enojo está libre de todo egoísmo y se basa en el celo o el amor de Dios y el amor a los demás, al prójimo, es admitido por Dios, como Él nos los ejemplificó aquí. Y para que quede un poco más claro, vamos a poner unos ejemplos. ¿Tú te enojas cuando hablan mal de Dios? ¿Cuando hablan mal de Jesucristo? Porque todos nos enojamos cuando hablan mal de nuestra mamá, de nuestro hermano, cuando hablan mal de mi esposa, pero ¿te indigna? ¿Te indignas? ¿Te molestas cuando hablan mal de Jesucristo? ¿Cuando hablan mal de Dios? Otra, ¿tienes celo por la reverencia de Dios en el templo? ¿Lo haces con el debido respeto que se merece? Cuando vamos los domingos al templo, ¿te enoja que los hermanos lo tomen como un día de campo? Que los hermanos anden por afuera caminando, comiéndose un helado. ¿No te molesta eso? ¿No te molesta de que la casa de Dios la tomen como un centro vacacional? Entonces algo por ahí no anda bien, hermano, porque ese celo del amor de Dios no está en nosotros y no invitamos a los hermanos a que suban, a que aprendan de la palabra de Dios, porque a eso vamos a final de cuentas, y perdón que haga yo este paréntesis, vamos a aprender de la palabra de Dios, vamos a nutrirnos de la palabra de Dios, para que cuando nosotros defendamos nuestra fe, tengamos bases cómo defenderlas, como dice en segunda de Timoteo, versículo 2, versículo 15, le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo vamos a trazar bien la palabra de verdad? Estudiando las escrituras. Cuando vamos los miércoles, los viernes, los domingos al templo, a eso vamos, a aprender la palabra de Dios, a aprender lo que los pastores nos enseñan. Cuando vamos los miércoles vamos a aprender de los temas de varones, la femenil va a aprender temas de la femenil, a crecer espiritualmente, los jóvenes, los intersecundarios, los domingos que es culto general, vamos a aprender de la palabra de Dios, a aclarar nuestras dudas. Y si tenemos dudas, para eso están los pastores, para que nos acerquemos a ellos y preguntarles y se aclaren nuestras dudas, pero que tracemos bien la palabra de verdad, que no tomemos como un centro vacacional los domingos, un parque recreativo los domingos, sino que tengamos ese amor, ese celo por Dios, por su casa, que su casa no sea blasfemada, que su casa no sea mal utilizada, sino todos como hijos de Dios vayamos a alabarle, a darle gracias, a glorificarlo, a aprender de su bendita palabra. Amén, amén, gloria a Dios. También es nuestra labor denunciar, hermanos, a los falsos profetas, a los falsos predicadores, y es lo que en este tiempo, ahorita de que estamos en cuarentenados a nivel mundial, es el gusto que me da, es que todas esas iglesias de la prosperidad, todas esas iglesias donde nada más utilizan la palabra para beneficio propio, para trasquilar a las ovejas, tuvieron que cerrar. Dios nos está mandando un mensaje, Dios nos está diciendo que ya está cansado de todo lo que hacemos, de todas esas mentiras que le decimos al pueblo, de todas esas iglesias que no hacen más que ganar plata, más que sacarle el dinero a la gente. Entonces es momento, es tiempo de recapacitar todos como hermanos. Y es válido enojarse, hermanos, pero cuando hay motivo, cuando es justificado, cuando es por el amor y el celo a Dios y hacia el prójimo. Amén, gloria a Dios. También dice en Efesios: airaos, pero no pecáis, no pequéis. O sea, enójate, pero no peques. Si nos enojamos
O esto qué quiere decir, que no pecar, si nos enojamos y no perdonamos casi enseguida, síganme aquí con cuidado, si nos enojamos y no perdonamos casi enseguida, ese enojo se va a convertir en un resentimiento. ¿Qué es el resentimiento? Una continuación de un sentimiento negativo. Entonces el enojo se va a convertir en resentimiento. El resentimiento no remediado se convierte en rencor. Ese rencor no remediado se convierte en odio. Y ese odio no remediado se va a convertir en venganza. Ejemplo, cada año, con motivo de las fiestas de aniversario de su coronación, el rey libraba a un prisionero. Cuando cumplió 25 años de monarca, él mismo quiso ir a la prisión para decidir a cuál prisionero iba a liberar. Cada prisionero formuló su discurso de defensa porque sabían que el rey iba a llegar. Los 3 primeros presos se declararon inocentes del delito que se les imputó. Pero había un hombre en un rincón que no se acercaba, y entonces le preguntó el rey: ¿tú por qué estás aquí? Porque maté a un hombre, majestad, soy un asesino. ¿Y por qué lo mataste? Porque yo estaba muy violento en esos momentos. ¿Y por qué te violentaste? Porque no tengo dominio sobre mi enojo. Entonces, ese enojo incontrolado, hermanos, nos lleva al grado de venganza que se traduce en muerte. En uno de los casos, como este ejemplo que les acabo de citar, porque, ¿qué dice? Porque no tengo dominio sobre mi enojo. Entonces, por lo tanto, ahora que puedes reconciliarte, hermano, esa es una invitación, ahora que puedes reconciliarte con tu hermano, ten misericordia de él, del que te hizo daño, y no guardes ningún rencor para que no llegues al pecado. Perdona, hermano, libérate de esa culpabilidad, libérate de ese sentimiento negativo. ¿Cómo lo vas a hacer? Perdonando a todos aquellos que te han hecho daño. Yo creo que estos momentos, les vuelvo a repetir, nos deben de servir de conocimiento, nos tiene que servir de hacer conciencia, hermanos. ¿Con quién estoy enojado? ¿Con quién digo, no lo puedo ni ver, no soporto ni ver a esa persona? No, hermanos, es momento de reconciliarse. Ve y pídele perdón, aunque él te haya ofendido. Pídele perdón a tu madre, pídele perdón a tu esposo, pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tu hijo, pídele perdón a tu vecino, pídele perdón a tu hermano de la congregación. Hagamos las paces, hermanos. Hagamos las paces porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria a Dios. También dice en Efesios 4:26, airaos pero no pecar, ni deis, más adelante, ni deis lugar al diablo. ¿Qué significa que no demos lugar al diablo, hermanos? Si te vas a enojar sin causa, acuérdate que el diablo divide. Eso quiere decir que no des lugar al diablo, porque el diablo divide. ¿Y qué dice en Mateo 12:25? Una casa dividida cae. Entonces, una familia que está enojada, que no perdona, es una casa dividida. Y cuando hay alguna situación, cuando tenemos que hacer algo en el templo, enseguida se ve cuando una familia está unida, cuando una familia está separada por los sentimientos, porque no es otra cosa más que los sentimientos, lo que nos divide como seres humanos, como personas, como familiares, son los sentimientos. Entonces acuérdense que el diablo, no le des lugar al diablo, porque el diablo divide a las familias, divide. Entonces, Cristo no divide, Cristo une, hermanos. Nos unió en esa cruz donde ya no hay judío ni griego, dice su bendita palabra en Gálatas 3:28.
Ahora todos somos uno en un cuerpo que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Si te vas a enojar, hermano, si te vas a enojar, que sea con control, que sea por un buen motivo, que sea por celo y por amor a Dios. Si te vas a enojar, que sea con delimitación, o sea, sin perder la compostura. Hay hermanos que no perdonan, que tienen años sin perdonar y van hacia la congregación, alzan las manos, alaban a Dios, lloran, hablan en lenguas, entran en éxtasis durante la alabanza, pero en su corazón hay resentimiento, hay amargura. Y dice en Gálatas 5:16, hermanos, acompáñenme por favor, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, dice la bendita palabra del 16 al 20. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y dice el 20, escuchen hermanos, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Dice antes de iras, celos. ¿Cuántos en un arranque de celos, hermanos, matan? Y ya cuando están en la cárcel, se acuerdan de su esposa y dicen, ay, ¿cómo pude dejar sola a mi esposa? Les llega el arrepentimiento, les llega el remordimiento y se arrepienten, pero ya que están dentro en una prisión. Por eso, hermanos, hay que tener mucho dominio propio. Amén, gloria a Dios. También el tipo de enojo que vimos como el de Jesús, piadoso, hace que el creyente deteste la injusticia, la inmoralidad, la impiedad y todas las demás manifestaciones de la carne. ¿Verdad? Y es el enojo que nosotros, cuando nos enojemos, deberíamos de practicar. El que no se goza en la injusticia, en la inmoralidad, en la impiedad, sino en el amor a los demás. Hay una frase que me gusta que dice que el amor es ver a las personas como son. Y efectivamente, ver a las personas como son, con sus defectos, con sus virtudes, y amarlos así como son. Eso es algo tan hermoso, hermanos, ver a las personas como son. Y ocuparnos del espíritu, hermanos, no de la carne. Haciendo esto, cumpliremos a cabalidad lo que dice en Romanos, capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19. Dice la palabra así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No te vengues, déjaselo a Dios. Él dice en su palabra que la ira es de Él, la venganza es de Él, no de nosotros. Reconozcamos que la ira incontrolable, más que una fortaleza, es una debilidad, hermanos. Y si también se dan cuenta que tu debilidad es el enojo, por ahí, hermanos,
te van a causar mucho daño. Eso tenlo presente. También dice, tenemos que calmar la ira antes que nos lleve a hacer algo de lo cual más tarde lamentaremos, como el prisionero. Amén. En el Salmo 37:8, el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 8, dice así en palabra de Dios para todos, dice, no te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. ¿Por qué te exaltas, hermano? ¿O por qué nos exaltamos? Si tiene solución, ¿para qué te exaltas? Y si no la tiene, también, ¿para qué te enojas? Entonces, cerrando el mensaje, hermanos, ¿qué tenemos que hacer ante una situación de enojo? Irnos antes de que la ira o el enojo estalle, si se puede, ¿verdad? Dicen Proverbios 17:14, que ya lo habíamos leído. Proverbios 17:14 dice así: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Deja la contienda, aléjate, hermano. Vete y refréscate la mente antes de cometer alguna locura. En Santiago también 1:19-20, Santiago 1:19-20 dice la palabra así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ojo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y fue el ejemplo el ejemplo o el caso que le pasó a Caín y Abel en Génesis capítulo 4. Caín mató a su hermano y dice la palabra, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso a Dios no le gusta. Ni lo que hizo Caín fue porque a Dios le agradó, sino él fue porque su ira no la supo controlar. También al profeta Jonás, que se puso muy furioso cuando Dios perdonó a Nínive. Esto lo encontramos en Jonás, capítulo 3, versículo 10. Entonces, hermanos, les vuelvo a repetir, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Recuerda, hermano, aprende a cerrar la boca. Dice el dicho, que en boca cerrada no entran moscas. Entonces, ya para terminar, hermanos, 3 cosas. Ojo, hermano, apúntalas. 3 cosas que tenemos que hacer. Con ira, con enojo, jamás corrijas. Con ira, con enojo, jamás discutas. Sal, refresca tu mente y regresa después. No importa que sea una discusión acalorada, muchas veces con la esposa y con cualquier otra persona, van con el propósito, ellos son los que quieren pelear contigo, pero nosotros ¿qué tenemos que hacer, varones? Quedarnos callados. Que te digan 1000 cosas y nos van a decir, pero mantén la boca cerrada, y cuando la otra persona ya esté más tranquila, ahora sí, ¿qué decimos? A ver, vamos a hablar ahora sí, ¿cuál es la situación? Entonces, jamás corregir, jamás discutir, aléjense, cueste lo que cueste. Si les cuesta contar hasta 10, hasta 100, hasta 1000, cuenten. El chiste es que no hagan locuras, hermanos, de las cuales algún día se van a arrepentir. Amén, gloria a Dios. Inclinemos nuestro rostro para darle gracias a Dios por su bendita palabra. Bendito Dios, gracias te damos por esta enseñanza que nos acabas de compartir. Gracias, mi Señor, porque es un sentimiento con el cual todos lidiamos, bendito Padre, en todo lugar, en todo momento. Pero hoy, Señor, nos acabas de dar esa enseñanza que
Debemos de tener dominio propio sobre el enojo y sobre cualquier otro sentimiento si queremos realmente amar a nuestro prójimo y amarte a ti, bendito Padre Celestial. Por eso te pedimos en esta tarde, Señor, que nos des entendimiento, que nos des de tu gracia, bendito Padre, para atesorar en nuestro corazón esta enseñanza, y que si yo, bendito Padre, en este día tengo algo contra algún hermano, ir y pedirle perdón, Señor, para que mi oración también, dice tu palabra, que no tenga estorbo. Ponerme a cuentas con el hermano, ponerme a cuentas contigo, bendito Padre. Gracias, mi Señor, porque nos das esta luz y este entendimiento, que si no fuera por tu bendita palabra, Señor, jamás lo supiéramos y viviéramos en total oscuridad. Gracias, mi bendito Señor, te damos en esta tarde por la vida de cada uno de mis hermanos varones en San Pedro, en Yecapistla, en Oaxaca, bendito Padre, y en cualquier otro lugar que nos escuchen. Dales de tu sabiduría para que ellos puedan fortalecerse y crecer día con día espiritualmente, bendito Dios. Gracias, mi Señor, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues, gracias, hermano, gracias por tu atención, y esperamos pronto volvernos a ver a través de este medio en el próximo tema. Dios te bendiga, Dios bendiga tu hogar, y hasta la próxima.